¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto verlos nuevamente por acá. Qué gusto tenerlos por acá nuevamente. Vamos a dar unos minutitos en lo que empiezan a llegar los demás compañeros. Buenas tardes, Patricia. Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿En dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué tal está el clima? Por acá en la Ciudad de México está nublado y frío, muy frío. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Katy. ¿Qué Acá en tal? Mérida está muy agradable el clima. Ay, pues qué envidia, oye. La verdad es que te envidio profundamente. Yo me estoy muriendo de frío terriblemente. Llevo 2 horas aquí sentado. Las manos ya las tengo hasta entumidas. No, acá está muy agradable. De hecho, acá hace mucho calor durante casi todo el año. Pero últimamente han estado entrando frentes fríos, pero pues la verdad, frío no tanto, sino que nada más está agradable el tiempo. Ay, pues pásanos tantito, ¿no, Katy? Por favor, por el amor de Dios, porque mira, yo no soy de clima cálido ni de clima frío, la verdad. O sea, yo aquí en la ciudad normalmente ando feliz porque es templado, pero estos últimos días ha estado terrible, terrible, terrible. Me imagino. Me Saludos, muero. maestro. Sí. Qué gusto saludarlos. Oiga, se me olvidaba, no se les olvide, por favor, pongan su nombre empezando por apellidos en el chat de la llamada, si son tan amables, para pasarles lista antes de que otra cosa suceda. Excelente. Creo, hace un minutito estaba ya entrando en la plataforma y estoy casi seguro que ya se puede utilizar. Entonces, pues bueno, ya retomamos la normalidad en esta clase. No sé cómo va a funcionar lo que sobraba del calendario, pero pues bueno, ya podemos tener nuestra sesión del día de hoy y eso me da harto gusto, mucho, mucho gusto. Mientras tanto, ayúdenme, por favor. Vamos todos no se preocupe, me avisa y le comparto el archivo de actividades de esta semana. El que ya tenga acceso a la plataforma, por favor, ayúdeme y descárguelo, ¿vale? Descárguelo de una vez para que lo tengan presente. A ver, vuélvelo a intentar porque lo acabo de modificar justo hace un minutito. Porfa, Michelle. Gracias, profesor. No, gracias a ti. De hecho, justo me acordé de ti y de tus reclamos. No, no es cierto. No, pero sí me acordé de ti que me estabas, que me comentaste que tampoco podías abrirlo. Entonces, mira, ya quedó listísimo. Según yo, si no se puede, no se preocupen, ahorita lo compartimos nuevamente. Antes de que me reclames, Michelle. No, no es cierto. Y ya se puede, profesor. Súper duper. Excelente. Triunfando. Ya, ven, es que a veces fracaso como maestro, pero se me quita de repente. Entonces, a mí todavía no me deja abrir la plataforma. ¿Todavía no te deja, Fer? No te preocupes, No. Entonces... Me dice que está sin activar la cuenta. Ok, no pasa nada. Les mando de todas maneras... Aquí está el link, ¿vale? Ya se los compartí. Okay. Gracias. No hay por qué. Bueno, quiero dar inicio, digo, algunos de ustedes me lo estuvieron comentando durante la semana, pero quiero dar inicio con nuestro ejercicio de la semana pasada. Fue un ejercicio retador, era un ejercicio que literalmente los ponía a ustedes en una posición en la que probablemente no tenían idea de qué estaban hablando, de qué se estaba tratando el experimento, pero la idea justamente era eso, que se les dificultara, que pudieran acceder a otro tipo de fuentes de información y al final pudieran generar hipótesis. Revisé algunos entregables en ese sentido y vi que algunos lo comprendieron bastante bien, pero bueno, alguien que me quiera chismear de qué iba el experimento de la doble rendija y por qué está tan complicado de entender y de visualizar. Alguien que lo haya entendido, alguien que me quiera dar un acercamiento de el experimento de la doble rendija. Sí lo callaron, no lo callaron. Veo que Michelle también está así como de, ¿qué onda? ¿Qué fue eso? Yo, profe.
A ver, dime, Gregorio, te escuchamos. A lo que yo he visto anteriormente también es de que trata que la onda, la partícula, se comporta de dos formas. Es la dualidad de la partícula, se comporta en onda y ¿cómo se llama? Y partícula a la vez. Exactamente, Gregorio, exactamente. Digo, no me quiero meter mucho en los aspectos físicos de la teoría, no somos físicos ni estamos estudiando física, pero sí es un fenómeno muy interesante porque además yo les comentaba a algunos de ustedes que es un fenómeno contraintuitivo. ¿Qué significa eso? Que es muy complicado que nosotros a través de nuestra razón intuyamos qué es lo que va a suceder. Normalmente nosotros y nuestro cerebro así funciona, tenemos una manera de procesar la información. Es decir, tenemos una intuición lógica que nos permite ir desarrollando temáticas a través de elementos. Sin embargo, hay contradicciones y hay paradojas que nuestro cerebro no lo recibe muy bien y que al final tenemos que hacer un doble esfuerzo mental para poder comprender. No me interesa profundamente que terminen de comprender el experimento de la doble rendija, solo me interesa que veamos cuál es las aportaciones en la hipótesis y bueno, si quieren seguir investigando, adelante, adelante. La verdad es que es un tema muy interesante para tratar. Les explico rapidísimo, clásica, toda partícula se comporta como una canica, ¿no? Es decir, la partícula más sencilla que los físicos estudian es el fotón. Si nosotros juntamos un montón de fotones, hacemos la luz. Ajá. Entonces, digamos que si ustedes ahorita prenden su linterna del celular o prenden alguna linterna, la luz que es emitida por esa linterna está compuesta por fotones. Ajá. Ahora, los fotones, en teoría, se comportaban como partículas, es decir, como canicas. Ajá, imaginen que los fotones son pequeñas canicas que eran disparadas a la pantalla blanca. Por eso hacían ese patrón. ¿Se acuerdan del patrón de la doble línea? Uh-huh. Lo paradójico de esto es que cuando las dos cajas que contenían al fotón, se separaban y se juntaban y no se medía, es decir, únicamente asumíamos que en alguna de las cajas estaba uno de los fotones, se abría dicha caja y entonces salía disparado el fotón hacia la pantalla blanca, ¿no? Generando estos dos patrones que eran las dos líneas. Sin embargo, cuando se observaba, cuando no se observaba este fotón, cuando no se medía, no se percibía exactamente en cuál de las cajas estaba, en la roja o en la azul, entonces empezaba a generar un patrón distinto. Ya no eran las dos líneas, sino eran líneas discontinuas, ¿no? O sea, había una línea, después un espacio, una línea, un espacio, una línea y un espacio. Este fenómeno no se ve tan sencillo porque las ondas generan ese tipo de comportamiento. Si tienen un vasito de agua por ahí o algo líquido, o cuando ustedes tengan oportunidad, avienten una piedra o algo a un vaso. Lo que va a hacer es que en el centro va a caer lo que sea o va a entrar lo que sea y se va a expandir la onda, ¿no? Van a haber onditas alrededor de lo que caiga. Cuando nosotros ponemos muchas ondas juntas, como muchos de esos vasitos, las mismas ondas se van cancelando y hacen que haya espacios y líneas, ¿no? Se van juntando. Lo verdaderamente interesante de este fenómeno físico es que las conclusiones a las que llegan los científicos gracias a estos experimentos es que el fotón no está en ningún lugar, o más bien está en los dos lugares al mismo tiempo, en las dos cajas al mismo tiempo. Ajá. La única manera en la que nosotros podemos saber en dónde se encuentra el fotón es observándolo. Ajá. Cuando lo observamos, cuando lo medimos, cuando le ponemos el aparatito de los fotones,
es cuando el fotón se determina y entonces podemos identificar si está en la caja azul o está en la caja roja. Cuando no lo medimos y solamente aventamos fotones a la pantalla, lo que sucede es que sucede algo que se le conoce como el principio de incertidumbre. Y entonces el fotón está en las dos cajas al mismo tiempo. O sea, ¿se dan cuenta de lo contraintuitivo que es eso? Así, ustedes no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? O sea, me encantaría, así yo no tendría frío y no estaría celoso de Katy por su clima tan chido. Eh, si pudiéramos estar en dos lugares al mismo tiempo, sería fabuloso, pero eso no sucede. Por eso es tan contraintuitivo ese fenómeno físico, porque una partícula que no se observa, está en dos lugares a la vez. ¿Cómo sabemos en dónde está? Cuando lo observamos, cuando lo medimos. Cuando lo medimos, entonces ese fotón deja de estar en las dos cajas a la vez y solamente está en donde se determina, ¿no? Es un fenómeno físico muy interesante y es sobre todo el principio o uno de los principios de la física cuántica. Ajá. Ahora bien, los físicos, hablando de nuestro tema específicamente, hablando de las hipótesis, los científicos, por ejemplo, hipotetizaban que los fotones siempre se iban a comportar como canicas. Es decir, los midiéramos o no los midiéramos, los observáramos o no los observáramos, siempre los fotones tendrían, ¿no? Como hipótesis nula, no tendría que de tener un cambio y siempre tendrían que dibujar esas dos líneas. ¿Sí me siguen? Es decir, los mido, no lo mido, puede ser azaroso o no puede ser azaroso, no importa lo que pase, si el fotón se comporta como partícula, si es decir, es una caniquita todo el tiempo, va a atravesar esa rendija y va a formar los dos patrones, las dos líneas en la pantalla blanca. Esa sería la hipótesis, o esa fue la hipótesis que se plantearon los primeros físicos. Dijeron, bueno, pues es que si es una partícula, pues entonces tiene que hacer dos líneas. Pero la bronca vino cuando no se comportó de esa manera en el momento en el que no lo midieron. Cuando hicieron el experimento de no medir esos fotones, fue cuando la hipótesis se derrumbó, ¿no? Como diría José José, y al final tuvieron que generar nuevo conocimiento, una nueva explicación para saber por qué fregados un fotón se comportaba como partícula y como onda al mismo tiempo. ¿Sí me siguen? Para eso nos sirven las hipótesis, para que nosotros plantemos de ciertas formas, digamos que vamos a proyectar al futuro lo que nosotros esperamos que suceda y a partir de ello vamos a hacer experimentos para demostrar si eso sucede o no sucede, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que ustedes a partir de este momento empiecen a plantear hipótesis. Cuando estén en la clínica, cuando estén en la educación, cuando estén en el trabajo, ustedes van a generar hipótesis de sus candidatos, de sus pacientes o de sus alumnos para conocer qué variables están afectando a la situación de la persona que se comporte de esa manera, ¿no? Es decir, no sé, de repente llega Sara y me empieza a chismear que en su oficina hay una persona que se comporta de esta manera, etcétera, etcétera. O, pon tú, Sara es la reclutadora de su empresa y entonces quiere contratar al mejor contador. Y entonces Sara va a hacer hipótesis a través de sus entrevistas, va a hacer hipótesis para saber si él es el adecuado o no. ¿Sí me siguen? ¿Cómo vamos a saber si es el adecuado? A través de las experimentaciones. De igual manera, en la educación, yo hipotetizo que Michelle tiene dislexia, ¿no? Nada más porque se me ocurre. Entonces, yo, como estoy hipotetizando que tiene dislexia, lo que puedo hacer es un experimento, un método por el cual yo descubra si verdaderamente ella cubre con las características de la dislexia o no. Si se van dando cuenta, esto es ciencia como una estructura metodológica general, pero también funciona en los casos particulares en los que nosotros como psicólogos, como profesionistas, vamos a estar aplicando nuestra profesión en algún medio,
¿vale? Y las disciplinas psicológicas que las vamos a revisar la próxima semana, cada una de esas disciplinas tiene cierta manera de trabajar, pero en todas se ocupan este tipo de situaciones. El día de hoy vamos a ver los métodos que utiliza la psicología para poder llevar a cabo las investigaciones. Y vamos a ver que el objetivo de la psicología moderna tiene dos propósitos fundamentales, ¿vale? Y que esos dos propósitos siempre se van a encontrar en todo nuestro quehacer psicológico, ya sea en la educación, en lo social, en lo laboral, en lo clínico. En todos nos vamos a encontrar con esos dos, ¿vale? Pero no me lío más, vamos a dar inicio a nuestra presentación y, como les los métodos de la psicología, ¿vale? Vamos a ver los métodos de la psicología. El ejemplo de la doble rendija tenía dos propósitos. El primero, como ya les dije, es que se les complicara y que empezaran a generar hipótesis de algo que probablemente no entendían. Y el segundo es que vieran que todas las ciencias, por el simple hecho de ser ciencias experimentales, se rigen de ciertos métodos. Ajá. La psicología es una ciencia muy nueva, muy, muy nueva. Piensen que en la Primera Guerra Mundial, Freud estaba apenas estudiando experimentalmente los fenómenos psíquicos. O sea, no tiene ni 70 o 100 años. Es muy joven la ciencia. La física, por ejemplo, tiene muchísimo tiempo, tiene siglos estudiándose y ha ido evolucionando y han ido evolucionando sus técnicas y sus métodos. La psicología toma muchos de esos métodos que se han inventado para poder iniciar en el estudio de los fenómenos psíquicos, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que algunos métodos son mucho más cuantitativos y objetivos y otros son mucho más cualitativos. Ahorita van identificando si es cuantitativo o cualitativo la metodología que vayamos revisando, ¿va? Vamos a revisar los métodos psicológicos, ¿vale? Evidentemente los fenómenos psicológicos son muy variados, muy, muy variados, ¿va? Y evidentemente hay que adaptar los métodos para encontrar la verdad de esos fenómenos y esa adaptación viene de todas las áreas de la ciencia, de muchas áreas de la ciencia. Verán, por ejemplo, y piénsenlo, que Freud, por ejemplo, ya lo revisamos, el estudio psicológico que él realiza inicia desde lo biológico, como si fuera un doctor, ¿no? Como si fuera un doctor que te está recetando medicinas. Ese fue el enfoque que Freud tuvo y fue un enfoque científico 100%, pero lo obtuvo desde la medicina, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos tomando, en la psicología, estamos tomando algunas técnicas y algunos modelos de la biología, por ejemplo, de la cibernética, de la comunicación, precisamente para explicar fenómenos psicológicos. Ajá. Entonces, váyanse dando cuenta de que la psicología toma de todos lados metodologías para poder llevar a cabo los estudios y los experimentos, ¿vale? Que la psicología tiene en todo estudio comportamental, ¿vale? Tenemos métodos de investigación y métodos para la intervención. Es sumamente importante que ustedes estén conscientes de esto. Los métodos para la investigación son metodologías experimentales para ampliar y robustecer el conocimiento. Ajá. Esto nos va a permitir únicamente conocer un objeto, conocer un fenómeno o conocer una situación a través de estos métodos. Por el contrario, los métodos para la intervención, como su nombre lo dice, intentan intervenir en el fenómeno para modificarlo. Ajá. Ojo, yo no dije para mejorarlo o para empeorarlo. Yo dije para modificarlo. El objetivo de los métodos de intervención psicológica únicamente busca la modificación del fenómeno, porque tal como lo revisábamos la semana pasada, acuérdense que es éticamente neutro. No podemos juzgar si es mejor o peor, o si yo considero que el que llore menos mi paciente significa que está mejorando. No podemos hacer esas cosas, no podemos juzgar. Lo que sí podemos hacer es describir e intervenir para modificar, ¿vale? Si les queda clara esta situación, es muy importante, es muy, muy importante. Ahora, ¿en qué casos se imaginan, por ejemplo, si tuviéramos que plantear ahorita antes de que empecemos a revisar cada una de las metodologías, ¿en qué casos se imaginan que podemos o que podemos encontrar métodos para investigación? Ajá. Digamos, qué estudio o qué campo de la psicología estaría enfocado en un método para la investigación, donde nada más estamos robusteciendo el conocimiento, no nos interesa intervenir? ¿Quién me podría dar un ejemplo?
Piénsele, piénsele. No pasa nada, insisto, no pasa nada si se equivocan. ¿Cómo o en qué situación de la psicología podría ser una metodología de investigación y no de intervención? Espérame, Sara. Sí prendiste tu micrófono, pero por alguna extraña razón no te estoy escuchando nada. Sigo igual. Le comentaba, puede ser que se pudiera continuar con lo de los sueños, porque, bueno, recurrentemente mi esposo había tenido unas pesadillas que había estado soñando y me decía, es que ¿por qué los sueños? O sea, sueña uno eso. Y entonces me dio, pues, risa en el sentido que he estado estudiando sobre ello, ¿no? De los sueños. Le dije, mira, precisamente estamos viendo eso en las clases y entonces, pues, es algo que se pudiera continuar investigando el motivo de los sueños, ¿no? Excelente, Sara, excelente. Por ejemplo, estos sueños podríamos generar una metodología de investigación en donde estemos describiendo, en donde estemos observando, bueno, escuchando sueños y a través de alguna teoría en particular, alguna estructura teórica, nosotros podemos dar explicación de esos sueños. Perfecto, Sara. No buscamos, en ese caso, Sara no está buscando que su esposo deje de tener pesadillas. En este caso, no. Lo que Sara quiere es saber por qué se sueña lo que se sueña. El pobre esposo va a seguir con pesadillas 30 años más, pero Sara va a ser una experta en pesadillas. No es cierto, Sara. Pero bueno, así funciona, ¿vale? Ahora, ocurre que sea. Hay uno famosísimo que por eso nos dicen locos. Que intervenir y tratar de modificar una conducta o un fenómeno. ¿Cómo se... No se preocupen. Si no se les ocurre, les voy a chismear uno. Y ahorita versión es la terapia, ¿no? La terapia es un método de intervención porque literalmente estamos buscando modificar una conducta. Intervenir en un paciente o en un sujeto para que ese sujeto ya no replique las mismas conductas. Esto sucede también, por ejemplo, en la escuela, ¿no? A veces tenemos grupos complicadísimos. Me tocó estudiar grupos de quintos de primaria, por ejemplo, en donde tenían muchos problemas para hacer cálculos mentales, ¿no? Niños que no rifaban en eso del cálculo mental. Y entonces, a través de una metodología experimental, utilizamos nosotros una herramienta digital y que era para que jugaran, para que los niños jugaran. Y entonces medimos los resultados del cálculo mental de los niños en un periodo, por ejemplo, al principio del semestre o al principio del año escolar. Trabajamos con ellos durante el ciclo escolar, implementándoles estos juegos matemáticos para el desarrollo cerebral, y al final del semestre, al final del ciclo, hicimos otra vez una prueba en la que pudimos demostrar que el juego que estaban ellos realizando les ayudó a mejorar en su cálculo mental. ¿Sí me explico? Hubo una intervención. Nosotros intervenimos para poder modificar estos elementos del cálculo mental y que los niños pudieran mejorar su rendimiento, ¿vale? Entonces, estas dos categorías son sumamente importantes y ahorita las vamos a ver en cada uno de los métodos o de las metodologías que vamos a utilizar en psicología para encontrar la verdad. Les pido, por favor, que vayan prestando atención y si tienen algún ejemplo, compártanlo, ¿vale? Compártanlo porque a través de los ejemplos se nos facilita entender estas situaciones prácticas, ¿va? Bueno, pasaremos con el primer método en psicología para encontrar la verdad. Y es el más sencillito de todos y sobre todo es el más utilizado de todos, ¿no? Que es la observación. La observación antes se preconcebía, como la observación literal, ¿no? O sea, nuestros ojos, nuestros sentidos son los que perciben y entonces a través de eso puedo percibir un fenómeno. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, ya no solamente hablamos de observación cuando vemos, sino también cuando a través de herramientas y de aparatos específicos podemos tomar muestras y medidas. El ejemplo de la doble rendija, ¿no? El experimento de la doble rendija es un método de observación. Si bien el experimentador no está viendo el fotón, así no está ahí pegadito a la caja, lo que sí hace es con un medidor observa en dónde está el fotón, en la caja roja o en la caja azul, ¿vale? También este método de observación es el fundamental para el método científico. Es, digamos, que el punto de partida para el método científico. Siempre que estamos tratando de generar una observación científica, una investigación científica, tenemos que hacer observaciones y mediciones, ¿vale? Este es súper, súper fácil.
hay distintos tipos de observaciones. Ajá. Tenemos, por ejemplo, la observación natural, en donde literalmente vamos al fenómeno y lo observamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, sociólogos y psicólogos sociales se van a comunidades a preguntar, ¿no? A observar fenómenos, ¿no? Así de, ay, ¿por qué hay tanta violencia en este pueblito? Ah, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Nosotros como psicólogos experimentales vamos y hacemos una observación natural, una observación in situ, también le llaman, ¿vale? Tenemos también de laboratorio o dirigida. Esta observación de laboratorio dirigida está referida a las personas o a los experimentos en donde todo está controlado. ¿Alguien conoce una cámara de Gesell o conoce qué es la cámara de Gesell? ¿No la ubican? Bueno, otras personas también la conocen como la cámara del vidrio oscuro o del vidrio de doble vista. Literalmente, haz de cuenta que es una sala de entrevistas en donde hay un vidrio enorme de un lado y el vidrio enorme refleja dentro de la sala a las personas, pero del otro lado del vidrio puede haber personas analizando lo que pasa dentro del cuarto, ajá, en las salas de interrogación de la policía, por ejemplo, ¿no? Que aparecen en estas series de CSI y todos esos chismes. Eso es una cámara de Gesell. Por ejemplo, esas cámaras de Gesell a nosotros nos permiten, como psicólogos, hacer observaciones en ocasiones de laboratorio, ¿no? En donde nosotros ponemos los estímulos necesarios dentro de la sala y, por ejemplo, hay un psicólogo interactuando con las personas y afuera, del otro lado del cristal, hay psicólogos observando qué es lo que están haciendo, ¿no? Cómo se está relacionando, por ejemplo, una familia. Esos son observaciones de laboratorio. Evidentemente también hay otro tipo de observaciones de laboratorio en otras ciencias, pero en esta ocasión estamos hablando específicamente de lo psicológico. Y ese puede ser un buen Maestro, ejemplo, ¿no? ahí no podía entrar lo que es El, como los polígrafos, ¿o no? sí puede entrar lo que es un polígrafo, aunque evidentemente el polígrafo es una herramienta de observación, aunque ya no funciona como un método confiable de observación, Fer. Sí es, o sea, o más bien sí era, pero el polígrafo funciona con la estimulación galvánica. Ajá. Haz de cuenta que cuando tus pelitos, no sé si han visto que se te pone la piel de gallina, ¿no? Que se te erizan, se te ponen así los pelitos. Esa se llama una respuesta galvánica. Y, por ejemplo, no sé, si yo te digo, Fernanda, ¿eres hombre o eres mujer? Entonces, lo que se espera es que si tú me dices que eres hombre, cuando tú mientes, la respuesta galvánica de tu piel aumenta, ¿no? Entonces, o empiezas a sudar, o igual los vellitos de tu piel se ponen un poquito duros, ¿no? O sea, todo el folículo se pone duro. Entonces, por eso saben que mientes. Sin embargo, ya los estudios han demostrado que esas respuestas galvánicas pueden ser manipuladas, ¿no? Es decir, puede que no sea tan confiable, pero por supuesto que sí, en su momento el polígrafo sí fue un método de observación científica de laboratorio, por supuesto que sí. Hay mucha gente en la cárcel por él. Sí. Muy bien, además, excelente apunte, Fer, maravilloso. Y después nos vamos a la observación anecdótica. Tal como su nombre lo dice, lo que nosotros hacemos en estas observaciones es observar, ¿no? Percibir las anécdotas o los fenómenos en su contexto, ¿vale? Lo que intenta es captar todas las variables que están afectando una situación. Si bien en la observación natural nosotros vamos al lugar en donde se produce, acá en la observación anecdótica no es necesario que vayamos al lugar, pero sí recopilamos información y observamos el fenómeno en distintos espacios para determinar cuáles son las variables que están afectando, ¿no? Por ejemplo, ahora que en la pandemia hubo un aumento enorme de casos de violencia para las mujeres en casa, digo, al menos en el Estado de México sufrimos terriblemente, las cifras se dispararon espantoso. Eh, una observación anecdótica sería literalmente buscar las causas por las cuales esta situación de violencia aumentó, ¿no? Podemos ver las variables de la misma pandemia, tenemos también las variables del desempleo, de que todos estábamos encerrados, ¿no? El encierro mismo generó. Entonces, el observar y el describir todos los fenómenos o todas las situaciones que rodean a un solo fenómeno o problema, eso es una observación anecdótica, ¿vale? Si ustedes no sabían, seguramente las personas que son más grandes conocen al reportero Pablo Latapí. Pablo Latapí, que era un reportero
famosísimo aquí en México, él hacía observaciones anecdóticas sobre la educación. Él tiene unas investigaciones sobre educación en México que son brutalmente bellas. Generaba este tipo de observaciones anecdóticas para poder determinar qué era lo que sucedía en la educación en México o qué sucedía con la educación en México. Y después nos vamos a las observaciones temporales, ¿vale? No todas las cosas se pueden observar en el mismo momento ni de la misma manera. Hay fenómenos que solo ocurren en cierto determinado momento, ¿no? O en cierta situación específica, ¿no? O sea, una vez al año, por ejemplo, no sé, un duelo se puede observar durante un periodo anual porque hay festividades anuales. Por ejemplo, está Navidad, están los cumpleaños. Entonces, si tú pierdes a alguien, ¿no? Normalmente vas a recordar a ese alguien en su cumpleaños, en la Navidad o en los eventos en los que estaban juntos. Entonces, hay situaciones y hay fenómenos muy particulares que no los podemos estudiar todo el tiempo. Y vamos a ver que para eso tenemos observaciones, por ejemplo, de tiempos fijos, en donde nosotros elegimos un tiempo determinado para hacer una observación. Yo voy a observar a los alumnos de introducción en psicología durante 40 minutos, ¿no? Y entonces todo lo que yo observe de su comportamiento y de sus fenómenos me va a servir para generar mayor conocimiento. Tenemos también por tiempo variable. Aquí se mira el fenómeno y los tiempos están determinados por el azar, ¿no? Es decir, se escogen tiempos azarosos para observar un fenómeno en específico. Por ejemplo, no sé, si estamos estudiando la violencia dentro de las escuelas, entonces vamos a ver distintos tiempos al azar durante las clases y durante los periodos para ver si en todo momento se presenta la misma cantidad de violencia. Y así podremos ver cuándo se presenta más violencia y quizás las razones y las variables por las cuales en un momento se dé más que en otro. ¿Sí me van siguiendo con esta lógica? Para eso nos sirven también estas observaciones de tiempo variable. Y evidentemente por evento. Lo que les decía, hay situaciones que no se dan siempre, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a estudiar mujeres embarazadas, pues evidentemente tendré 9 meses de cada una de las mujeres embarazadas para estudiarlas. Después de eso, ya no forman parte de mi grupo de estudio. Y entonces tendré que buscar otras personas igualmente embarazadas o en esta situación. Son observaciones que solamente se dan en casos especiales o en casos situacionales, ¿va? ¿Dudas sobre las observaciones? ¿No? Segurísimos, porque me parece que van a tener que poner ejemplos. Entonces, para que nos vayamos, si les queda alguna duda, avísenme, y si tienen algún ejemplo que no les quede claro o no sepan si verdaderamente es, pueden exponerlo y lo chismeamos, ¿va? Nos vamos ahora con la otra parte que ya no es observación, sino es la introspección. Este método también es un método de conocer la verdad, aunque es un método que es un tanto cuestionado, porque tenemos que confiar en la palabra del otro, ¿no? Es decir, si yo les pido que hagan una introspección, las conclusiones de verdad que ustedes saquen tendrán que ser verdaderas, ¿no? Es decir, si Vanessa me dice que se siente enojada, pues yo no puedo hacer otra cosa más que asumir que está enojada, ¿no? Entonces, se cuestiona un poco porque trasciende la subjetividad, ¿no? Es decir, es 100% subjetiva. Pero la introspección sí nos ayuda para hacer, por ejemplo, metodologías de intervención, y son buenísimas. La principal metodología de intervención que se ha utilizado últimamente, y sobre todo en el ámbito de lo laboral, es precisamente esto, la meditación, ¿no? Ustedes, no sé si les ha tocado, o si en su chamba ustedes meditan, pero yo se los recomendaría profundamente en momentos de mucho estrés, de mucho trabajo, que se den 10 minutos, agarren su celular, se pongan unos audífonos donde no escuchen otra cosa, se den 5 y a meditar, ¿no? Este es un método introspectivo para relajarnos, ¿no? Intervenimos en nosotros mismos para disminuir la ansiedad, disminuir el estrés, disminuir, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un método bastante adecuado, pero les digo, sí es un tanto cuestionado por algunos científicos. El siguiente método, y este método es gigante, 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 y es uno de los métodos que también es más utilizado no solamente por los psicólogos, sino también por algunos otros científicos de algunas otras ramas. Estamos hablando de periodistas, de comunicadores, estamos hablando de antropólogos, estamos hablando de sociólogos. Todos estos profesionistas sociales utilizan la entrevista como un método de acercamiento a la verdad. Si bien no podemos confiar en todo lo que nos dice una persona, cuando nosotros hacemos entrevistas,
En ocasiones podemos entrevistar a muchas personas y entonces generar una verdad, ¿no? O en su caso, cuando estamos entrevistando a un individuo, nos permite identificar ciertos rasgos o ciertas características que a nosotros nos interesa saber. Ajá. Y precisamente por eso las entrevistas se dividen en tres, ¿vale? Se clasifican en tres tipos de entrevista, ¿va? Pero bueno, espérenme tantito porque no quiero que nos interrumpan, no quiero que me interrumpa Zoom por mi pobreza. Entonces, voy a acabar esta sesión y nos volvemos a conectar, por favor. Terminamos la entrevista, faltan otros 3 métodos o 4 y ya, no les voy a quitar mucho más su tiempo, ¿va? Entonces, ahorita regresamos, muchachos, los veo. En un segundito, espérenme. Ok, ahorita los veo.